¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a nuestra edición central de Senado Noticias. 20:07. Estamos en vivo y en directo para repasar todas las informaciones que han marcado este día miércoles 22 de agosto, mitad de semana. Bastante actividad en comisiones, en la sala de sesiones, y todo lo revisamos en los siguientes titulares. Tras un intenso debate, sala despacha tercer trámite, proyecto de salario mínimo. Plurianualidad no tuvo acuerdo. Analizan contaminación en Quintero en medio de nuevo episodio de intoxicación en la zona. Modernización del sistema tributario incluye integración de pymes, impuesto digital e incentivo a la compra de vivienda. Y el gobierno anunció en cadena nacional una nueva modernización al actual sistema tributario en nuestro país, que incluye más apoyo a las pymes, también un impuesto a la economía digital, a todas estas plataformas que conocemos hoy en día, y además un incentivo a la compra de viviendas. A todas las reacciones lo revisamos en el siguiente informe. En cadena nacional, el presidente Sebastián Piñera presentó el proyecto que moderniza el sistema tributario más simple y único, equitativo y plenamente integrado para todas las empresas chilenas, salvo un régimen más favorable y especial para las pymes, que tendrán menores tasas de impuestos. En esa línea, el mandatario enfatizó que los impuestos pagados por las empresas serán crédito para los impuestos que deban pagar las personas, lo que favorecerá a más de 150.000 pymes y grandes sectores de la clase media, y además facilitará la vida a los contribuyentes. Esta modernización tributaria establece incentivos a la inversión y crecimiento económico a través de un sistema de depreciación acelerada o incluso instantánea para todas las empresas, y que será más favorable para la región de la Araucanía. Asimismo, se contempla el impuesto con el que serán gravados los servicios digitales, la tasa que se le impondrá a las plataformas extranjeras que prestan sus servicios en Chile será de un 10%. Entre ellas se encuentra Uber, Netflix y Spotify. El jefe de Estado anunció que este proyecto también incentiva la adquisición de viviendas por parte de la clase media, ampliando de 2.000 a 4.000 UF el valor de las viviendas que pueden beneficiarse de esta franquicia. Anuncios que de forma inmediata generaron reacciones a favor y en contra. Se dice de que la reintegración favorecería a todo. La reintegración favorece a las grandes empresas, que eso hay que tenerlo claro, y a los más ricos. Y esto significa que 1.000 empresas son las favorecidas con la reintegración, principalmente el 80% del beneficio va a 1.000 empresas. Y a las pymes no les significa nada, eso hay que tenerlo muy claro. La reintegración no les significa nada a las pymes. No está claro además cómo quiere compensar esto. La estimación nuestra es que está entre 700 y 1.000 millones de dólares. ¿Cómo va a compensar esto? ¿De dónde lo va a sacar? Lo único que aquí se insinúa es que va a elevar los impuestos a los bienes digitales o a los servicios digitales, con la verdad que eso es mucho menos, es muy pocos recursos, y además eso no lo pagan las grandes empresas, lo pagan los consumidores, lo pagan los sectores medios, lo paga otros. Esto tiene cara de ser claramente un anuncio para poder beneficiar a las grandes empresas, como ha sido seguramente su compromiso durante la campaña. Hoy día lo que requiere el país son mejores políticas sociales, así lo demuestra la última encuesta de caracterización socioeconómica, la CACEN del año 2017. Sin embargo, los senadores José García Ruminot y Juan Antonio Coloma valoraron los cambios que contempla esta modernización tributaria e hicieron un llamado a esperar los detalles de la iniciativa cuando se presente en el Congreso Nacional. La creación de la figura del defensor del contribuyente debemos entenderla como un apoyo a los pequeños contribuyentes, a los medianos contribuyentes, de tal forma de que ellos puedan defenderse en debida forma respecto de las liquidaciones de impuestos. Categóricamente no favorece exclusivamente a un tipo de empresa sobre otro, favorece a todos aquellos que emprendan. Y lo que el país necesita es que haya más emprendedores, particularmente las pymes. Usted se dio cuenta, el acento del presidente fue en las pymes. Ese va a ser el objeto de nuestro esfuerzo, y esperamos que aquí haya un gran acuerdo. Esta nueva reforma incluye también el uso obligatorio de la boleta electrónica, al igual que la factura electrónica, y separar la parte del precio que corresponde al producto vendido de aquella que corresponde al impuesto del IVA, y moderniza y perfecciona los impuestos verdes a actividades contaminantes.
Y seguimos avanzando en otras informaciones porque durante esta jornada la sala debatió el proyecto del salario mínimo. Finalmente fue despachado a tercer trámite constitucional. ¿Qué pasó durante esta jornada y cuál fue el debate? Se lo preguntamos a nuestra periodista Valeria Cabello. Valeria, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Betsabe? Muy buenas noches. Así es, una jornada donde finalmente se logró destrabar este proyecto del salario mínimo. Se pudo despachar finalmente a la Cámara de Diputados, pero esto tuvo intensas jornadas desde ayer hasta hoy, pero finalmente la Comisión de Hacienda llevó una propuesta hasta la sala de sesiones. Una instancia, recordemos, donde se puso el proyecto que había presentado el Ejecutivo, una iniciativa que ingresó en agosto de este año a la Cámara de Diputados. Ahí en esa instancia legislativa se logró un acuerdo con una propuesta que había presentado el Ejecutivo y que tenía relación con la plurianualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que se reajustara anualmente el salario mínimo a través de, considerando el crecimiento económico y con una base de un 2%, esto hasta el año 2021. Esa era la propuesta del Ejecutivo que la Cámara de Diputados tuvo acogida y así llegó hasta el Senado. Sin embargo, acá no convencía a todos, es por eso que finalmente la Comisión de Hacienda decide votar el articulado primero por separado, dejando atrás lo que es la plurianualidad y de esta forma lo llevan a la sala. Y ahí es donde se genera el debate. Se aprueba por una parte, lo que quedó zanjado hasta ahora es que el reajuste del salario mínimo va a ser de 286.000 pesos para este año, o sea, desde el mes de agosto en adelante, y esto se mantendría hasta el año 2019, cuando nuevamente se reajuste el salario mínimo, que alcanzaría los 300.000 pesos. Sin embargo, se votó posteriormente la propuesta del Ejecutivo que tenía relación con la plurianualidad, pero esta fue rechazada por mayoría en la sala de sesiones. Una instancia que tuvo diversas reacciones, pero yo los quiero invitar a que escuchemos parte de las intervenciones que se produjeron en la sala. Lo que queremos en este debate es ver cómo nos aproximamos, cómo generamos las condiciones para converger entre el ingreso mínimo y la línea de pobreza, presidente. La propuesta que nos hace el Ejecutivo, sin duda, al plantear que sea en forma plurianual, no contribuye a aquello. Esa es nuestra primera objeción. Que las reglas del juego estén claras, que sepamos si el país crece en una dimensión determinada, bueno, que no solamente uno pueda exhibir cifras, sino que ese salario mínimo se ha incrementado en ese crecimiento más un porcentaje, que es la mejor forma de avanzar, obviamente, hacia una mejor forma de entenderlo. Si aprobamos este aumento de salario mínimo, estamos diciéndole a casi 1 millón de trabajadores que aun cuando se esfuercen, se levanten temprano, tengan un trabajo formal con 45 horas a la semana y cumpliendo con las reglas de la sociedad capitalista, no puede tener una fuente de ingreso que les permita vivir dignamente y se van a quedar permanentemente condenados a la pobreza. Más aún, cuando jubilen, van a estar condenados a una pensión de miseria que tiene este sistema de AFP. Que el aumento propuesto por el gobierno permite equilibrar adecuadamente el aumento del salario mínimo con el resguardo de los empleos formales y de la actividad de nuestras pequeñas empresas. Asimismo, se constituye en un precedente importante el relacionar directamente el aumento del salario mínimo con el crecimiento económico, con la finalidad de evitar el populismo que se puede dar en la discusión política en el Congreso. Creemos que es bueno que exista este reajuste plurianual con contingencia, porque depende de las condiciones económicas del país lo que se puede dar. Protege a los trabajadores de la inflación y permite, presidente, además, que haya una cierta certeza o seguridad. Claro, acuerdos en la sala que finalmente llevaron a un alza de 10.000 pesos en el salario mínimo desde agosto hacia adelante. Esto alcanzaría un 286.000 pesos desde agosto en adelante y en el año 2019 esto alcanzaría los 300.000 pesos. Se rechazó la plurianualidad, ahora hay que ver qué es lo que pasa, Betsabe, en la Cámara de Diputados, donde va a llegar finalmente esta propuesta modificada considerando lo que se había aprobado en primer trámite constitucional desde esa misma instancia legislativa. Así es, Valeria, estaremos atentos también a lo que pasa en definitiva en la Cámara de Diputados en la jornada de mañana jueves, porque tiene sesión la Cámara, y ver el futuro del salario mínimo. Gracias por toda la información, que tengas muy buenas noches. Buenas noches.
Vamos a revisar otras informaciones, en este caso regionales. Hubo un nuevo episodio de intoxicación, contaminación en Quintero, afectó a alumnos de 3 liceos de esa comuna de nuestra región de Valparaíso. El tema fue abordado en la Comisión de Medio Ambiente. Revisemos las principales conclusiones. Ventanas configura una situación de injusticia ambiental evidente, por cuanto los beneficios que genera se reparten difusamente en la sociedad toda, mientras que los costos ambientales son soportados por personas en situación de vulneración económica y social. Es terrible vivir, ministra, en esta incertidumbre. Es terrible estar sentada acá. Tengo un dolor y una pena enorme en mi corazón. Tengo nietos allí. Tengo hijos. No sé qué está pasando con ellos. Nosotros estamos molestos. Estamos molestos con el Estado. Porque aquí hay 40 años, 50 años de envenenarnos sin control. El malestar era evidente. La Comisión de Medio Ambiente del Senado los había convocado para tratar la problemática de la contaminación en la zona y una nueva crisis se desató en cosa de horas. Decenas de estudiantes intoxicados pertenecientes a 3 establecimientos educacionales de Quintero y con motivos aún en indagación. La ministra Carolina Schmidt, que iba camino a la comisión, pasó de inmediato a la zona y tras conocer en terreno detalles de la intoxicación, anunció medidas inmediatas para su implementación. Hemos solicitado de inmediato vaya a Quintero el único medidor de olores de alta generación que tenemos en el país para determinar qué es el componente de los olores que se han respirado en estos momentos en Quintero y cuál es el origen de esto. Lo pasamos con la suspensión de clases en Quintero para que los niños, ¿verdad?, estuvieran tranquilos y en sus hogares y no asistieran al colegio hasta que podamos determinar justamente que está todo en orden y que ellos pueden estar seguros. El alcalde Mauricio Carrasco solicitó junto a dirigentes y autoridades locales que se ejecuten acciones urgentes contra las transgresiones hacia el artículo 19 de la Constitución, que apela a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, algo compartido por la alcaldesa de Puchuncaví, Eliana Olmos. Lo preocupante es que no están hoy día los instrumentos en la comuna de Quintero de poder determinar qué es lo que es. Estuvimos telefónicamente con la directora del hospital. Los niños llegan, pero tampoco saben qué suministrarle porque no tienen una fuente de cuál es el problema que ellos llevan, además de los síntomas de estar mareados. Por tanto, hay una situación que es bastante compleja. Pero el problema que nosotros siempre hemos observado es la implementación. Una cosa es entregarlo este año a la Contraloría, pero las primeras implementaciones, si ustedes se fijan, están para el año 2021, 2022, y el problema de la comuna es hoy día y hace 40 años, no es en 5 años más. Nosotros de veras que necesitamos acciones concretas y ahora para poder dar respuesta a la comunidad de una manera u otra. Hace un tiempo se consideró que había una gran contaminación, se cambió la escuela La Grea, que todos lo conocen, pero allí quedó ese antiguo establecimiento abandonado y dando vestigio en el fondo de lo que ha ocurrido en la zona, pero sin tomar una medida concreta y rápida. Por parte de los senadores y especialistas, el costo inhumano que ha tenido la matriz productiva en la zona, especialmente con actores del Estado, transgrediendo las normas, solo ha acentuado las vulnerabilidades ya existentes, sin siquiera contar con servicios de salud que pueden hacer algo frente a los casos de intoxicación crónica. Quintero, Puchuncaví, Concón, cuando hoy día ven la contaminación atmosférica, la contaminación de las aguas, la contaminación permanente con olores o con residuos del polo industrial que hay ahí, es complicado. Entonces, valoramos que la ministra de Medio Ambiente, con todo su equipo, haya estado presente, han quedado varias mesas de trabajo. Sabemos que hay un grave impacto en el agua, hay un grave impacto en la tierra y un gran impacto en el aire, y hay que hacerse cargo de esos impactos. Ya no más estado fallido y por eso le hemos pedido a la ministra acciones concretas para los efectos que finalmente podamos resolver. ¿Cuáles fueron las fuentes del último episodio, que no es nuevo? Hemos visto reiteradas ocasiones donde además las empresas más contaminantes son las empresas del Estado y por tanto deben dar una señal clara respecto a un comportamiento y una acción que sea compatible con el desarrollo sustentable y sostenible del país. Tras los anuncios desde el gobierno de un despliegue en terreno para conocer las causas de este reciente episodio crítico, igualmente se comprometieron medidas como estudios de carácter internacional que demuestren la contaminación, esta vez no solo en el aire, sino en la tierra y el agua. Del mismo modo, se anunció una política de prevención para actuar antes de la ocurrencia de estas crisis y no como una reacción tardía a casos que se repiten en el tiempo.
20:22. Los invito a revisar alguna de nuestras redes sociales, en este caso senado.cl, con información oportuna legislativa de una actividad que se va a realizar este fin de semana en el ex Congreso Nacional a raíz de los 50 años de la Ley de Juntas de Vecinos. Dirigentes vecinales de todo el país se van a reunir en la capital, en el ex Congreso Nacional en Santiago, este sábado 25 de agosto, donde van a sobre todo sacar conclusiones de cómo va la legislación actual y una posible, por ejemplo, modernización, entre otras áreas importantes. Vaya a senado.cl, también hay información de lo que pasó hoy con el salario mínimo, profundizando un poco más con las reacciones de nuestros legisladores y también el inicio del debate del informe de la Comisión Mixta sobre identidad de género. En Senado Noticias conocemos siempre un poco más en profundidad a nuestros legisladores. En esta ocasión al senador por la región de Valparaíso, Francisco Chaguán, quien conversó con nosotros de temas varios que se están discutiendo, sobre todo en el Congreso Nacional, de lo que pasó, por ejemplo, en Quintero con un nuevo episodio de intoxicación de alumnos, entre otros temas varios. Revisamos todo en la siguiente entrevista del periodista Julio Escobar. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta entrevista. En esta oportunidad nos encontramos junto al senador Francisco Chaguán. Senador, ¿cómo está? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Queríamos preguntarle primero por lo que ocurre ayer, en la tarde de ayer en Quintero, con esto que en esta oportunidad fue una nube tóxica, pero que muchos ya lo han calificado como una situación que al parecer ya no va para más. Usted ha pedido apurar este plan de descontaminación. ¿Qué medidas deberían tomarse? Bueno, primero nosotros hemos dicho ya basta de multas y fiscalizaciones que no conducen a ninguna parte. Y en ese mismo sentido hemos exigido al Ministerio de Medio Ambiente que pueda avanzar en el plan de descontaminación de las comunas de Quintero, Puchuncaví y de Concón. Como senador de la región de Valparaíso, creo que es una vergüenza finalmente que el plan de descontaminación que se trabajó durante el gobierno anterior finalmente tuvo cerca de 69 observaciones por parte de la Contraloría General de la República y hoy día estamos en tierra de nadie para los efectos de poder sacarlo adelante. Tenemos el compromiso de Carolina Schmidt, la nueva ministra de Medio Ambiente, para poner todo su empeño, la capacidad para hacerlo. Y ayer, mientras estábamos con el ministro en la Comisión de Medio Ambiente, con la ministra Carolina Schmidt, con los alcaldes de Puchuncaví y de Quintero, justamente se produjo una nueva emergencia ambiental que hizo que la ministra, previo a la comisión, fuera primero a la comuna de Quintero. Y eso demuestra claramente que ya tenemos una situación que se repite semana tras semana. Esta semana fueron 39 niños, 2 adultos, por una nube tóxica. Estos hechos son recurrentes, donde hay poca posibilidad de determinar cuál es la fuente, cuáles son finalmente los contaminantes, y terminamos con los niños en el CEFAM o en el hospital de Quintero. Por eso hacemos el llamado de atención. Acá tenemos que provocar medidas drásticas. Mira lo que pasa, por ejemplo, con la descarga de hidrocarburos, donde los protocolos no están actualizados. Tenemos descargas submarinas, se producen contaminación por hidrocarburos justamente en esta zona. Hemos visto claramente que acá el Estado es un Estado fallido, un Estado que no logra poder velar para que los quinteranos, los puchuncavinos y los conconinos tengan el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y por eso hemos sido tan tajantes, tan categóricos, porque esto no da para más. Senador, van a ser, ya llevamos casi un año, pero van a ser 8 años. Lo hemos visto este año en ese constante de exigirle a su gobierno estos temas que son relevantes para las regiones. ¿Qué otros puntos a lo mejor es necesario invertir en grande en la región de Valparaíso? Temas de conectividad tal vez en los que con estos montos de los que usted habla, tal vez se podría también hacer mucho más. Bueno, primero en mi región. Mi región, yo sueño con una región distinta. Cuando sueño con una región distinta, hablo con una región mucho más conectada. Y eso implica necesariamente mejorar la ruta. Pero además habla de la posibilidad de soñar infraestructura portuaria pensando en los próximos 30 años. Megapuerto en San Antonio y Terminal 2 y ojalá Terminal 3 en Valparaíso. Hablamos también de mejorar las condiciones del puerto privado de Ventana. Hablamos también del aeropuerto, el aeropuerto Concón, ex Torquemada. Y yo estoy impulsando el primer aeropuerto low cost de Chile, justamente en esta zona, que el costo es de 4.500 millones de pesos, muy por debajo de cualquier cifra que uno pueda
pensar en una política pública de gran aliento. Esto es una cifra muy acotada y que nos permitiría resolver el problema, primero, de conectividad entre las regiones, uno. Segundo, ser el primer aeropuerto low cost que además pueda conectarnos con Juan Fernández, que efectivamente requiere de aquello. Otro tema yo diría relevante, convertirnos en una potencia agroalimentaria. Y para eso se requiere impulsar nuestro proyecto, y lo digo nuestro proyecto porque lo hemos impulsado con mucha fuerza, del Canal Prosperidad, de traer agua desde el río Maipo hasta el Valle de Casablanca, llenar los embalses y ser capaces justamente de resolver un reservorio de agua dulce para el Gran Valparaíso. Hablo también de la necesidad de resolver la catástrofe hídrica en Petorca, y el gobierno ha anunciado un proyecto, un fondo de 15.000 millones, que es un primer paso para resolver los problemas del agua. Estoy también encabezando y liderando junto al diputado Luis Pardo una solución definitiva para el agua potable en Cabildo, y espero anunciarla en los próximos días. Estamos trabajando ciertamente para mejorar las condiciones, por ejemplo, de turismo. Mire, si es una vergüenza que Valparaíso y Viña del Mar no tengan Pladetur. O sea, no hay un plan de desarrollo turístico de dos ciudades que son absolutamente necesarias. No hay hoy día, ninguna de las dos ciudades son ciudades de interés turístico, los que permitiría justamente tener preferencia para la inversión de determinados recursos. ¿Cómo somos capaces, por ejemplo, de mejorar toda la ruta de los poetas, desde Cartagena, con Huidobro, desde Las Cruces, con Parra, desde el Quisco, Isla Negra, con Neruda? ¿Cómo somos capaces de integrar nuestra región? ¿Cómo somos capaces también en nuestra región de Valparaíso de potenciar el principal puerto, el puerto terrestre de los Andes? El puerto terrestre de los Andes, que es la puerta de entrada a la región de Valparaíso. ¿Cómo somos capaces de mejorar nuestra infraestructura hospitalaria? Y ahí hemos estado liderando el hospital de Marga Marga, el hospital biprovincial Quillota Petorca, el hospital de Casablanca, que vamos a entregarlo los próximos días para iniciar su construcción, el hospital Claudio Vicuña San Antonio, el hospital Gustavo Frique, el nuevo hospital que en nuestra aspiración, el anteproyecto del nuevo hospital Van Buren. ¿Cómo somos capaces de mejorar nuestra red de CEFAM, los SAR, para mejorar la resolutividad? Mire, por mi región yo te podría mencionar, porque yo conozco mi región. Senador, por último, preguntarle por el tema de las ISAPRES. Hay una reforma que, si bien ha sufrido, digamos, algunas críticas, pero es necesario avanzar en ese tema y el gobierno ha impulsado una iniciativa. Usted, integrante de la Comisión de Salud, si nos puede contar un poco cuáles son los puntos, los aspectos que usted destacaría que son necesarios abordar en esta reforma. Para cerrar el otro tema, el compromiso mío con la gente de mi región es que vamos a sacar el tren rápido de Santiago del Paraíso. Y al cabo de mi periodo parlamentario me juzguen si finalmente logré el objetivo. Extender el verbal hacia Quillota La Calera, lograr el tren rápido Santiago del Paraíso son mis prioridades, y yo espero que mis electores me juzguen. Yo fui el parlamentario más votado de Chile en la última elección parlamentaria, y yo me debo a ello, y yo espero que me juzguen por mis compromisos y mis sueños, y los sueños de la región de Valparaíso. Y respecto a las ISAPRES, por supuesto que hay que hacerse cargo de una situación dramática que afecta a 4 millones de chilenos. Primero, terminar con las alzas unilaterales en los planes de salud. Hay que terminar con el abuso de las tablas de factores que hacen que las mujeres sean fértiles y los adultos mayores tengan planes mucho más caros que finalmente el resto de los chilenos. Hay que terminar con las preexistencias, que son verdaderas barreras de entrada y de salida de las ISAPRES. Y acá hay que tener una legislación que en definitiva vele por los derechos de los afiliados. Acá tenemos que terminar con el cúmulo de recursos de protección que hoy día colapsan el 80% de las cortes de apelaciones de todo el país, de Arica a Punta Arenas, justamente por los reclamos en las alzas unilaterales de los planes de salud. Por tanto, lo que le pido a mi gobierno, que no haga como el gobierno de la nueva mayoría, que no haga como el gobierno de Bachelet, que miró para el lado, con un proyecto que estaba en segundo trámite constitucional en la Comisión de Salud del Senado y que nunca lo pusieron en tabla para su votación, nunca. Para su votación, nunca. Para su discusión, para callar algunas voces y luego, cuando había que votarlo, nuevamente en los anaqueles del Senado. Acá vamos a trabajar para que las cosas pasen y mi gobierno va a hacer la pega que Bachelet no hizo. Senador, le agradecemos por haber compartido con nosotros y esperamos que todos estos avances se puedan ir
concretando dentro de los plazos estipulados. Muchas gracias, que te vaya bien. Nosotros ahora estamos de regreso con ustedes en Senado Noticias. 20:32. Ahí estábamos con la entrevista en nuestra sección de Senado Noticias con el periodista Julio Escobar. Usted la puede repetir a través de nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, TV Senado Chile, y en nuestra programación el fin de semana. Con esto me despido, soy Betsabe Fuentes. Nos reencontramos mañana. Que tengan muy buenas noches. Thank you.